¿Y qué tal, banda? Pues muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, que espero que se encuentren muy bien desde donde están viendo y escuchando. Y pues bien, el día de hoy traemos a un amigazo, a un licenciado experto en materia federal, el licenciado Juan Manuel Guzmán Pérez, de 43 años, hijo de un mini league también, sí, papá, perdón, de un mini league. Y pues qué bueno. Viene a platicarnos temas bien actuales, temas bien controversiales, bien polémicos que se han hecho últimamente en un país cada vez un poquito más politizado, pese a que existe aún mucha ignorancia, porque de repente nos creemos todo lo que vemos en las redes. Así es que no nos crean, investíguenlo ustedes y verifiquen que realmente sea cierto lo que se dice en este podcast, ¿no? Que les tenga esa curiosidad. Y pues bueno, vamos a platicar, vamos a comenzar con este tema bien interesante acerca de la reforma del Poder Judicial, papá. ¿Cómo ves? Así es que, Lick, pues bienvenido y muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo otorgado a venir a este humilde y pequeño podcast que tenemos con mucho cariño para toda la gente que nos sintoniza y nos ve. Y pues, bienvenido. Gracias amigo, gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos a la orden para platicar ciertos temas pues que tienen que ver con la función jurisdiccional, la manera en cómo impacta esto a los ciudadanos, ¿no? Y hacer conciencia a la gente de la importancia de lo que es el Poder Judicial en la vida cotidiana del ciudadano, que no somos ajenos a esa cuestión. Aclaro, yo no trabajo en el Poder Judicial Federal. No tengo familiares en el Poder Judicial Federal, pero sí es un tema trascendente que creo que vale la pena divulgar y digerírselo a la gente para que tenga conocimiento de lo que está pasando ahorita en un momento pues histórico, derivado que el 19 de este mes de agosto pues hubo un paro nacional convocado por todos los trabajadores del Poder Judicial Federal, ¿no? Claro. Sí, un tema de más controversial que como bien dices, debemos tener el conocimiento, ¿no? de lo que conlleva este poder dentro de nuestro gobierno. Tenemos 3 poderes, ¿sí? Ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Pues obviamente hasta el momento 3 poderes muy autónomos, ¿no? Por decirlo así, claro. ¿sí? Donde el Poder Judicial, pues bueno, ha venido siendo un contrapeso para el Ejecutivo actualmente, donde ha frenado muchos proyectos, ha puesto en balanza con otros asuntos donde está perjudicando a particulares, ¿no? Está defendiendo en algunos casos al ciudadano, al empresario, y pues bueno, ha sido este contrapeso, o para eso está hecho de manera autónoma, ¿no? Así es, hay que partir, como tú lo dices, de que el supremo poder en México está dividido en 3: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno cumple su función y sus atribuciones establecidas en nuestra Carta Magna, ¿no? Que es nuestra Constitución. Cada poder es autónomo, cada poder tiene competencias y atribuciones bien definidas. Hoy un poder judicial, por parte del legislativo, se está presentando una reforma para modificar, cambiar y transformar ese poder judicial. Derivado de esa reforma, que fue una iniciativa del presidente de la República, pues ha existido inconformidades por cuanto a los trabajadores del Poder Judicial, principalmente lo que son jueces de distrito, magistrados, lo que son hasta la propia integración de la Corte, que son los ministros, por el cual pues ellos también, si están haciendo ese paro, lo hacen pues si bien parte en la defensa de sus derechos, pero también lo hacen en defensa de las instituciones democráticas del país, del cual forma parte ese Poder Judicial. El contenido de esa reforma pues es de mucha controversia, ¿no?
va a haber partes que van a estar a favor y otra parte que va a estar inconforme. Al final es un tema que está vigente, que está en la mesa, está en el Poder Legislativo, todavía no se aprueba. Ya se emitió el dictamen de cómo viene la reforma para que sea votada por el Pleno del Congreso. Y en base al contenido de ese dictamen es que ha causado toda esta conmoción de lo que se puede venir con esa reforma. Estamos hablando de un futuro, porque todavía está sujeto a que pueda ser aprobada por el Pleno del Legislativo, claro, que es el Congreso de la Unión. Pero ya generó ciertas inconformidades y más con los integrantes pues, del Poder Judicial, ¿no? Principalmente porque se basa en el hecho de que se propone que todos los jueces del ámbito federal, en una primera instancia, puedan ser ya no designados en virtud de su examen de oposición, capacidades o habilidades, como hoy los tenemos, sino que hoy puedan ser votados, que sean electos por voto popular. Y esa es la situación que está causando impacto y que genera ese comentario a nivel nacional, pero además la reacción de los propios trabajadores del Poder Judicial de manifestarse en un paro nacional para hacerse visibles ante la sociedad y exponer esta situación al ciudadano y poderle decir, sí me afecta a mí como integrante, como Poder Judicial, sí le puede afectar a los abogados que litigamos en ese ambiente, pero también de qué manera le va a impactar al ciudadano. Y creo que también es válido por parte de aquellas personas que están en ese amparo, pues también conocer su versión. Aquí lo importante es estar informado tanto de un lado como de otro, pero que el ciudadano conozca la manera en cómo le va a afectar a él en su vida cotidiana, que es lo que le importa. Claro, sí, porque es un cambio, ¿no? Es un cambio de transformación de ese poder. Lo que se duele aquí, los trabajadores del Poder Judicial, es que es una transformación que se hace una invasión de dos poderes a un poder llamado judicial y que por lo tanto perdería esa autonomía como un sistema de contrapesos en todo este sistema democrático del país. Recordemos que el Poder Judicial sí es un poder, pero hay Poder Judicial a nivel federal y hay Poder Judicial a nivel local. Generalmente la ciudadanía con el que tiene contacto en la cuestión de cuando solicita se le imparta justicia, de manera primigenia tiene contacto con el Poder Judicial local. ¿En qué sentido? Los conflictos entre particulares, vamos a decir, un conflicto familiar de un divorcio, se lleva ante un juez familiar, es local. Una cuestión del ámbito federal sería cuando el ciudadano se siente afectado en sus derechos fundamentales en contra de una autoridad que es el Estado, recurre a los tribunales federales. Las competencias son distintas. Aquí también lo importante es hacer ver a la gente que una cosa es el Poder Judicial Federal y otra cosa es lo que tenga que ver con lo que conocíamos con la Policía Judicial, que ahora es Policía de Investigación Criminal. Y antes se decía, ahí viene la judicial, y pensabas que ese era el Poder Judicial. Sí. No lo es totalmente aparte. A meterte tus catorrazos, ¿no? Así es. De guacanazo. Sí. Entonces, la ciudadanía tiene contacto primigenio con esos tribunales, tiene contacto primigenio también con lo que es la Fiscalía General del Estado, que nada tiene que ver con el Poder Judicial. Okay. Y es donde la ciudadanía se ha sentido afectada, porque dice, hay un sistema de corrupción en el Poder Judicial. No es en el poder, es en las instituciones en las que tiene contacto en primera instancia, que nada tienen que ver con el Poder Judicial. Entonces ahorita lo trascendental, que es que nunca se había hecho un paro de esta magnitud en todo el país, y hoy es convocado por la base trabajadora, por los jueces, magistrados y ministros, y es un paro que si bien inició el 19 de agosto, este lunes, pues hasta ahorita es un paro indefinido, no sabemos lo que vaya a pasar. Suspendieron labores, ¿de qué manera nos va a afectar?
suspendieron labores, pero eso no quiere decir que no estén trabajando, porque hay situaciones que son casos urgentes y que se apremia y que sí necesitan conocer estos juzgados. Y que para esos casos especiales, urgentes, el tribunal sigue abierto para atenderlos. ¿Qué casos? Que tengan que ver con los derechos de las personas, que tengan que ver con la salud, con la vida, con la libertad, que son los derechos principales del ser humano, ¿no? Digo, para poder ejercer todos los derechos, el derecho más fundamental de todos es la vida. Porque para poder ejercer mis derechos, pues necesito estar vivo. Claro. Artículo 1, ¿no? De hecho, no habla la Constitución del derecho a la vida. Pero es un derecho que, si bien no están en nuestra norma, es un derecho que es consecuentemente nace del ser humano. Por el hecho de ser humano, tengo derecho a la vida, claro, a que se preserve esa vida también. Si la estoy gozando, que se preserve. Ok. Entonces esos tribunales, aunque están en paro, siguen funcionando para casos especiales en esas materias que tengan que ver también con adultos mayores, que tengan que ver con los derechos de los niños, de las niñas, que tengan que ver con los grupos vulnerables. El tema está que todos los procedimientos que se ventilaban, que no tengan que ver con esos derechos, pues van a estar suspendidos hasta en tanto vuelvan otra vez a sus funciones esos tribunales, esos juzgados. Oígale, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué usted considera que el gobierno actual quiere cambiar o quiere aplicarle la reforma al Poder Judicial? O sea, ¿cuál es la idea, cuál es la ideología o cuál es la meta? ¿Por qué el gobierno actual, o a través de qué, o cuáles son los argumentos por el cual realmente quieren cambiar el Poder Judicial? En la parte de arriba, o sea, la parte de arriba, que es la parte de los ministros. O sea, ¿cuál considera usted que sea ¿Motivo? el motivo, el argumento por el que quieren cambiarla? Pero que sea un motivo que nos pueda decir que usted considere. Ok, aquí yo no quisiera hacer una apreciación subjetiva, Claro, de lo que yo pudiera considerar. Primero, yo te podría decir que la facultad reformadora que tiene el presidente de la República es parte de sus atribuciones. okay. Aquí lo importante es cómo vas a hacer una reforma sobre un poder sin antes haber consultado ese poder. Okay. Sí. Sin antes haberles dicho, oye, necesito unas propuestas para reformar. Claro que se necesita reformar el Poder Judicial, es obvio. No es perfecto. Hay situaciones que se pueden mejorar, pero mejorar para bien. Y principalmente que el propósito de esa mejora, el beneficiario sea el usuario de los servicios. En este caso, no los abogados. El ciudadano. El ciudadano. Sí. Entonces yo creo que hay situaciones que se pueden mejorar para darle una mejor independencia, una autonomía al poder, que debilitarlo como poder. Okay. Lo que ha dicho el presidente de la República, textualmente, no es apreciación mía, lo que ha dicho, porque digo, aquí no es una situación de politizar esta situación que ya está más que politizada, pero tomando el mismo argumento del presidente de la República, dice que es un poder corrupto. Cuando tú haces un señalamiento de que hay una corrupción, la tienes que detallar. Claro, sustentar. Sustentar quiénes son los corruptos, comprobar. No puedes basarte en la idea de que es un poder corrupto porque libera delincuentes. Y eso es lo que se ha manejado. Como libera delincuentes y lo hacen sabadazo. Ajá, lo que dicen, ¿no? Cuando la gente dice está descansando y en sabadazo le dan el beneficio al delincuente. Y esa es la información. Ahora, ¿yo qué te puedo decir de eso? No es de que el Poder Judicial libere delincuentes. Como te dije, hay delitos que son de orden federal y que va a conocer el Poder Judicial Federal. Hay delitos que son del orden común
que va a conocer el Poder Judicial local en el Estado. Porque así como hay 3 poderes a nivel federal, hay 3 poderes, una división de poderes a nivel estatal. Entonces, dicen, es que liberan delincuentes. Lo que hace el juzgador es impartir justicia. El juzgador es una tercera persona ajena a la controversia, donde no conoce lo que está pasando, donde se somete ante él el conflicto entre 2 partes. En este caso, una persona cometió el delito y quien le hace la imputación no es la víctima o el afectado del delito. Que le hace la imputación es la Fiscalía General, sea de la República, sea del Estado. Y lo hace a través de un proceso de investigación que tuvo que haber llevado a cabo previamente, donde tuvo que haber reunido todos los elementos de ese delito y ponérselo a disposición del juez, decirle, hay elementos para juzgar a tal o cual persona. Y el juzgador, en base a los elementos que le presente, va a determinar si lo libera o no. Entonces, si de entrada esos elementos se reúnen de manera deficiente, y puede ser por 2 cuestiones, por intereses de la Fiscalía o de quien maneje esa carpeta de investigación, o porque hay una falta de capacidad en la integración de las carpetas de investigación y no integres una averiguación como debe de ser. Claro, no Entonces, lo logres. Entonces el 80%, digamos, de los casos se resuelven en las fiscalías o en los No se resuelven, tiene la obligación las fiscalías, que eso es lo que mucha gente se queda con esa impresión. Ajá. De que las fiscalías, independientemente de que también se transformaron y cambiaron de procuradurías a fiscalías, lo único que cambió fue el nombre. La operatividad y el manejo sigue siendo el mismo que cuando se llamaban procuradurías, porque son las obligadas a investigar los delitos y no lo hacen de manera correcta. Y llevas un mal trabajo ante el juez, pues obviamente si el juez no encuentra elementos, pues le va a dar la liberación al imputado. Si hay elementos suficientes, pruebas, obviamente el juzgador, porque también ahí va su responsabilidad, si emite una mala sentencia, tiene 2 cuestiones: que aquel que se siente afectado puede impugnar ante otra autoridad superior para que le revise la sentencia, la resolución, y le diga al juzgador, estuviste mal. Y también aquella parte inconforme de esa sentencia tiene otra opción para fincarle responsabilidad administrativa al juzgador porque hizo mal su trabajo. Entonces ahí sí sería una sanción para el juzgador. ¿Y tú crees que va a exponer su carrera, su trayectoria, su prestigio como juzgador por beneficiar a cierta gente? Yo no te digo que no haya juzgadores que lo hacen, porque también hay personas que a lo mejor no se conducen de la manera que se deben de conducir, pero no por eso vamos a decir que tenemos un poder judicial podrido, claro, o corrupto. Fíjate, Lick, por unas personas. Entiendo perfectamente el tema de la preocupación de que se le quite esta autonomía, pues sí, tal cual, ¿no? A un poder judicial. Sin embargo, considero que es bien controversial el tema, porque si vemos trasfondo un poder judicial, como tú dices, a lo mejor no todo, ciertamente, pero si vemos hacia atrás, en donde pasaron el magisterio, muchos profesores, miles de profesores atropellados en sus derechos laborales con una mal llamada reforma educativa, donde realmente fue reforma laboral. Vimos el fracaso o más bien el cese de una empresa llamada Luz y Fuerza, con miles de empleados que fueron destituidos de tajo, sin darles nada de sus prestaciones, de sus derechos que tenían hasta ese momento. Vimos una reforma para los trabajadores del Seguro Social, donde todos estos empleados, miles de empleados, metieron amparos en juzgados para que les respetaran sus derechos.
Y así como estos miles de empleados, seguramente todos conocemos algún caso donde alguna persona vivió algún tema como víctima. Y dentro de los juzgados, justamente tuvimos un podcast apenas con una señora donde nos platicaba que fue secuestrada y posterior a su secuestro tuvo que pagar 55,000 pesos para ser representada para defender o para poder juzgar a las personas que la secuestraron. Entonces, viendo todas estas tibiezas o falta de acción del Poder Judicial, ahorita, ¿no crees que mucha gente, pese a la preocupación que existe de que, oye, ¿cómo es posible que se le va a quitar la autonomía o que se va a hacer esta reforma? Pero mucha gente pues ya está dolida, mucha gente ya no cree en este Poder Judicial, y debido a ello, pues entonces mucha gente también demanda que exista ese cambio. Pide que, ¿sabes qué? Pues si no me resolvió a mí cuando yo te necesité, y que tú eras el poder que me podía representar, que me podía defender, porque para eso estabas hecho finalmente, para eso te hizo el Estado, ¿sí? Entonces, ¿por qué no me defendiste? Y ahorita que atropellan tus derechos como atropellaron los míos en su momento, me vienes a decir, oye pueblo, tú cree en mí, porque yo estoy aquí para defenderte, pero cuando lo necesité no lo hiciste. Entonces, es ahí creo que parte del tema donde muchos mexicanos están dolidos y están sentidos con un Poder Judicial con el cual muchos no se han sentido representados. Y a lo mejor muchos también seguramente conocemos casos de éxito, ¿no? Conocemos como los que me estuviste comentando hace un momento, muchos casos de que dices, oye, pues sí vamos avanzando en este sistema judicial, sí lleva un progreso desde tal fecha hasta acá, hemos venido avanzando en estas leyes y se ha tenido este progreso. Sin embargo, pues son años actuales, y si nos vamos para atrás, que tampoco es demasiado tiempo, pues vemos atropellos muy, muy descarados por parte de gobernantes que en su momento utilizaron el Poder Judicial pues para hacer con el pueblo lo que quisieron. Entonces creo que es parte de ello el que mucha gente pues ya no cree, ¿no? Ya no acredita a este Poder Judicial para poder llevar a cabo la justicia en este país. Sin embargo, pues bueno, te lo repito nuevamente, es preocupante la situación que puede suceder, porque ciertamente no sabemos qué tirano nos pueda tocar en un futuro con un poder tan claro dentro de una misma corriente política. Realmente es un poder impresionante el que se le puede dar a cierta persona, ¿no? A lo mejor en viejos tiempos lo llevaron, pero pues disfrazado, ¿no? Finalmente disfrazado, ciertamente se ha llevado, pero ahora dárselo directo, sabes que aquí está, es tuyo el poder. Antes te lo disfrazaba y en cualquier momento, como se pudo ahorita, se les quitó, ¿sí? O se les quitó hace unos años y le dijo, ¿sabes qué? Este dulce parecía tuyo, pero siempre no, ¿no? Pero ahora decirle, ¿sabes qué? Te pertenece, es tu videojuego, tómalo y haz lo que quieras con él. Sí, entonces sí cambia la historia, ¿no? Puede cambiar la historia. También es preocupante viéndola de ese punto de vista. Se me viene a la mente entonces una pregunta. Así como ya estaba el Poder Judicial y todo lo que nos comentas, ¿existe la justicia en México? Es algo que te voy a comentar en relación a lo que también él dice. El manejo y la administración de justicia es un tema bien delicado. ¿Por qué? Porque vas a aplicar la justicia a dos personas que están en pugna. Hay un conflicto. Cada uno se dice tener el derecho. Y va a venir un tercero a decir quién va a tener la razón y quién no. Quién va a ganar y quién va a perder. Y siempre va a haber un agente inconforme, el que perdió. Estamos claros. Aquí el tema es lograr que aquel que perdió, que al final de cuentas diga, tengo una sentencia en contra,
sí, me fue mal, tengo que pagar, tengo que cubrir esto, tengo que hacer esta obligación, pero que al final diga... Lo entienda. Okay. Que diga, bueno, sí fue suficiente el argumento que me dio el juez para decir por qué no tengo derecho yo a eso. Que se quede, vamos a decir, medio conforme. Porque también exacerbar esa parte donde te digan, tú fuiste condenado y los culpables fueron ellos. Fueron los juzgadores. Sí, sucede que a veces hay juzgadores que pues realizan un mal trabajo y tienen que ser sancionados. Correcto. Si ha habido justicia, sí, a lo mejor no la forma como la hemos querido, pero se ha avanzado. Yo te lo digo como litigante, y litigante que litiga en contra del propio Estado, que litiga el amparo, que es un medio para garantizar los derechos humanos, los derechos fundamentales del gobernado, frente a una autoridad. Y una autoridad es, llámese Estado. Y te imaginas a un juez que le tiemble la mano al firmar una sentencia en contra del Estado, como antes sucedía. Hoy ha habido avances en materia de justicia en el ámbito federal, a raíz de la reforma del 2011 a la Constitución en materia de derechos humanos. Hasta esta fecha, inclusive se han declarado leyes que son contrarias a la Constitución en beneficio del gobernado. Leyes que ya teníamos desde hace años y que antes no se tocaban esos temas. Y hoy el gobernado ha echado abajo esas porciones normativas, esos artículos que le causaban un perjuicio y que, analizados a la luz de la Constitución y los derechos, se ha beneficiado al gobernado. Ejemplo, te lo pongo así. Sucedía, voy a hablar de la ley del Seguro Social, sucedía que había un artículo de la ley del Seguro Social donde se decía que la pensión de viudez, como se entiende, es para la persona que haya quedado viuda, él o ella. Pero si tú contraías nuevas nupcias y gozabas de la pensión, te la quitaban, porque te decían, pues ya no eres viudo, ya te casaste. O que tú fueras a solicitar tu pensión y en el ínter te casaste, pues te la negaban porque tú ya estabas casado. Y así decía la ley. Y no tienes derecho a tu pensión, porque así decía la ley. En el momento en que se empezaron a promover los amparos, te digo desde hace años, y uno de ellos fui yo, le decíamos, espérame, ese artículo de la ley, si lo analizamos a la luz de la Constitución, pues es contrario a los derechos que me reconoce la Constitución. En primer lugar, ese artículo me está prohibiendo mi derecho de formar familia, reconocido en el artículo 4 constitucional. Porque si yo quiero contraer un nuevo matrimonio, tu Estado no me lo puedes impedir, ni me lo puedes condicionar a que yo me mantenga en el estado de viudez para poder accesar al beneficio de la seguridad social. Entonces son contrariedades, ¿no? Y otra cuestión, a ver, estás atentando en contra de la seguridad social que está establecida en el artículo 123 constitucional. ¿Por qué? Porque la pensión de viudez se va a causar por la muerte del trabajador. Y ese trabajador en su vida productiva aportó sus cuotas obrero-patronales. Claro. Patrón, él y el Estado. Y obviamente está inscrito en un régimen obligatorio del Seguro Social para tener derechos a la seguridad social cuando él se retire del trabajo, cumpliendo los requisitos. Claro. Y si no es para mí, para mis beneficiarios. Claro. ¿Por qué para mis beneficiarios? Si yo me muero antes, pues que mi esposa tenga derecho a una pensión que yo ya aporté, que yo ya pagué. Sí. Que mis hijos tengan derecho a una pensión de orfandad. Sí, el resguardo de la vida, ¿no? Una Sí. seguridad. Claro. El resguardo de un derecho para después de la muerte, que sea trasladado a mis beneficiarios. Y que le digas a mi beneficiario, oye, no tienes derecho a la pensión
que el trabajador ya pagó en su vida productiva. Pero era para él, no para ti, ¿no? Pero no, la ley dice que es para sus beneficiarios. Okay. Entonces, la manera de acceder, me estás condicionando a mantener un estado civil donde estás infringiendo mi derecho a formar familia y seguridad social. Claro, la continuidad, ¿no? Así es. Entonces, esos derechos que están en la Constitución, ¿por quién fueron protegidos? Pues por un procedimiento judicial que se llama juicio de amparo. ¿Quién lo resolvió? Un juez, donde empezó a determinar que dice, bueno, si este precepto por el cual se les negaba la pensión a muchas viudas y viudos, pues ya analizado, sí resultaría contrario a la Constitución. Ahora, si tendemos ahora jueces electos por el voto popular, estás politizando una actividad que es más técnica, que no tiene que ver nada la cuestión política. Pero ya existe en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, más de 32 estados lo llevan desde muchos años. Japón, Alemania, muchos países tienen ese sistema. Hay unos sistemas que los tienen híbrido, mixto, en el cual sí respetan la carrera judicial y después ya viene la estipulación o ya vienen otros procesos, donde el voto popular pues les ha funcionado más de manera mixta, por lo que he estado leyendo. Pero ¿qué piensas para Pero México? tienen un ¿Crees? sistema jurídico Ajá. totalmente distinto al mexicano. ¿Sí? Sí, en Estados Unidos es el common law y aquí es otro sistema. Y al final, algo que fue parecido al sistema de México fue cuando se implementó en Perú. Okay. Y no ha funcionado, porque las decisiones entonces ya no lo sujetas al imperio de la ley, las decisiones de los jueces. Las decisiones empiezas a sujetarlas a cuestiones políticas. ¿Sí? Y hoy necesitamos un poder judicial fortalecido que tome las decisiones en beneficio del gobernado, aún en contra del Estado. ¿Y qué hay, por ejemplo, de las, por ejemplo, estos impuestos que no pagan y que le costó trabajo a Hacienda en este gobierno? ¿Qué piensas acerca de que un juez guardó en la gaveta 8 meses un expediente del ministro José María Aguilar, creo se llama, algo así, que lo guardó 8 meses y que no sé qué, y bueno, se hizo una especie como de controversia ahí en ese, y no paga impuestos y siguen protegiendo a este caso de Salinas Pliego, ¿no? ¿Qué hay y eso hablamos del poder judicial en la parte de la cúpula, ¿no? Que son temas que ellos extraen, incluso los han extraído. ¿Qué hay de eso de pago de impuestos? Ese poder económico que se mete también ahí, que también logra sobornar a jueces. ¿Qué piensas de esa parte? Porque también, a lo mejor, ahorita que comentaste la parte de los derechos, muy asertivo, por ejemplo, que decías que cuando aplican la ley, ¿no? Para esas personas, como en el caso de las personas beneficiarias, pues ahí sí es muy necesaria y sí hay casos en los cuales claro, de sí éxito. de éxito, ¿no? Pero ¿qué hay de este lado, ¿no? De la parte donde pues hay muchas empresas que no pagan impuestos, ¿no? Como en el caso de Electra o otras empresas que no pagan impuestos, que se meten al poder económico. El poder económico se mete a la justicia para torcer, a favor, para torcer ciertas maneras. Para corromper, ¿no? Y eso es en todo el mundo, o sea, claro, no es algo de México nada más, es en todo el mundo. El capitalismo es así. El capitalismo es así, o sea, ¿cómo? Tiende también con el voto popular pues hay un riesgo también, obviamente son de las desventajas que también va a haber, pero me dicen es que va a haber un riesgo en el voto popular, pero pues ya lo hay, o sea, ya hay jueces que también de todos modos, sin saberlo nada más, o sea, no estamos afirmando nada, pero pues hay actitudes o hay acciones que hacen que, oye, ¿por qué no ha pagado impuestos Salinas Pliego, que lleva muchos años? Y sin embargo, pues todavía hay no hay esa justicia, ¿no? Para eso. O sea, ¿qué piensas de esa parte? Bueno, ¿Cómo lo puedes dirimir? Ahí sí no conozco el caso en concreto, pero yo te puedo dar una situación, decirte en mi experiencia. En primer lugar, hay que partir de la idea que el Poder Judicial está rebasado por cuanto a la carga de trabajo que tiene. Son muchos asuntos que tiene que atender.
y se necesita pues abrir más tribunales, más órganos jurisdiccionales para que impartan justicia. El tema está que el poder económico que tiene un empresario, en este caso uno de los más importantes en el país, pues tiene la opción de pagar abogados que pueden litigar el asunto. ¿Sí? Y frente a un Estado que tiene sus propios abogados también para litigar el asunto. ¿Sí? Seguramente este procedimiento sea de impuestos, y yo te puedo decir, sea hasta un asunto familiar, laboral, tiene grados de competencia que debe de conocer ya sea un juzgado de distrito. Si posteriormente hay una sentencia y estás inconforme, el procedimiento establece de que cualquiera de las partes inconformes en una sentencia de amparo, vamos a decir, quien tiene que conocer en segunda instancia es un tribunal colegiado, y todavía si ese tribunal colegiado emite otra segunda resolución y hay una interpretación de la Constitución, pues puede resolver la Suprema Corte. ¿Sí? Pero un asunto cuando pasa todos esos filtros y te vas a una tercera instancia ante la Corte, cualquier asunto, sea del ámbito fiscal, laboral, civil, familiar, donde va a haber una interpretación de la Constitución y que lo tiene que hacer el Tribunal de la Corte como Tribunal Constitucional, porque tiene esa facultad, y la Corte está integrada por 11 ministros dividido en 2 salas, y que le llegan muchísimos asuntos que tienen que ver con el manejo del Poder Judicial, y llegas a esa cúspide, un asunto para que te resuelvan llega a tardar hasta 2 años. No es que los fiscales, los asuntos fiscales donde tenga que ver el pago de impuestos, pues se privilegia al empresario por el poder económico. Todos los asuntos por trámite, por una serie de procedimientos que se tienen que agotar. Ahora, si como dicen y lo afirman, es que una persona tenía escondido el expediente en la gaveta y no se había resuelto, pues entonces ahí es una falta de compromiso del abogado que representa la autoridad, porque ahí tienes los medios legales que tienes que hacer valer en el juicio para efecto de que se resuelva. Dentro del juicio tienes tus procedimientos legales, pero aparte, si esa persona está incurriendo en una responsabilidad y cometiendo actos que no son propios a sus funciones en la legalidad, pues presenta una queja directamente contra ese funcionario, para que ya entonces el órgano competente de disciplina de ese poder se inicie una investigación. ¿Sí? Pero no puedes decir, ay, es que lo tienen ahí guardado, olvidado. Yo te lo digo en forma personal. Claro. Hay asuntos que ganó el amparo en primera instancia ante un juzgado de distrito. Resulta que la autoridad me impugna esa sentencia que yo tuve a favor de mi cliente. Nos vamos a un tribunal colegiado. Tribunal colegiado, a partir de que lo recibe, le designa a un magistrado para que haga el proyecto, que es como una especie de borrador donde ya después lo van a votar 3 magistrados. Okay. Y tiene 3 meses para resolver a partir de que le pasan el expediente para que haga el proyecto y se vote. Sucede que por la carga de trabajo, pues no lo listan en esos 3 meses para resolverlo. No hay calidad, ¿no? Al final de cuentas, entiendo que está el expediente en trámite. Voy, pregunto y me dicen, pues todavía no está el proyecto. Pues, ¿qué tengo que hacer? Presentar mis escritos diciéndole que ya se le pasó el término para resolver, incitándole a que resuelva. Y si no resuelve, yo me voy a una queja en contra de los funcionarios que no han elaborado el proyecto y que no han dictaminado ese proyecto. Cuando lo hice, inmediatamente tuvieron que resolver. Pero es parte del litigio. Desgraciadamente también nos encontramos, y te lo digo porque yo litigo así en contra de autoridades municipales, estatales y federales, que pues quien nos defiende en esa parte de autoridad, pues a veces no tienen la capacidad y los conocimientos para defender a una autoridad. Y como se basan bajo el principio de que, pues bueno, ya si tenemos que pagar, pues
pues que se paga del presupuesto. Sí. Y al final de cuentas, aunque las autoridades vayan perdiendo los juicios, sigue cobrando quincena el abogado de esas autoridades. Okay. Y es muy recurrente, yo te lo puedo decir aquí en un ámbito local, en los ayuntamientos. O sea que la ineficiencia sale cara, ¿no? La ineficiencia sale cara, pero pues pusiste de abogado al compadre, al amigo, al vecino que te ayudó en campaña. Ok. Y ahí está, Pagando trabajando, favores, sí. pagando favores, cobra, mira, oportunamente su quincena y todos los asuntos se siguen perdiendo. Sí, y todo sigue igual, ¿no? Y todo sigue Con igual. rezago, con... Y estamos en una igualdad de circunstancias de litigando el asunto, Pero pues al final ellos dicen, pues va, si tengo que pagar, voy a pagar. Y veo cómo puedo eludir la responsabilidad. Ok. Y si no, se lo dejo al que viene, al que me va a sustituir. Sí. Y luego, por ejemplo, en este tema de los ayuntamientos, son los primeros que se quejan. Ay, es que me dejaron una deuda en laudos, en sentencias. Típico. Y cuando llega la persona que es autoridad, sigue haciendo lo mismo. Entonces, eso también es parte del litigio. La ley no es pronta y expedita. O sea, porque dice que una parte de la Constitución que debe ser la ley pronta y expedita, ¿no? Pero ahí viene la controversia donde, pues, por la carga de trabajo que sabemos que se tiene, Sí, la pregunta es, ¿podemos? ¿podemos o no? Y es O sea, que también influyen muchos factores. La ley dice que la justicia debería ser, y es una máxima constitucional, está establecido en la Constitución. Una máxima. Y se queda ahí, pero al final de cuentas confluyen muchas cosas, porque ya dentro de los procedimientos, sea laboral, civil, pues hay procedimientos que realmente deberían de ser cortos y se vuelven largos por el mismo procedimiento. o sea, Dos. falta de conocimiento. No, es que hay procedimientos que están mal establecidos, pero no los establece el Poder Judicial. Son Ok. procedimientos que están establecidos en la ley, creados por el Poder Legislativo. Esa es una. Dos, la carga del trabajo de los propios tribunales, que están sobrepasados. No hay presupuesto que haga crear más órganos jurisdiccionales para impartir la justicia. Ok. Tres, pues también nosotros como abogados estamos litigando, y también una forma de litigar es hacer tiempo. Y es parte del litigio. Para esperar a la otra persona, y ocupas, que no debería de ser así, pero ocupas las mismas herramientas legales que están en la propia ley creada por el legislativo, no por el judicial. Entonces confluyen muchos factores por el cual se hace el retardo de esa justicia. Te pongo un ejemplo. Hoy los trabajadores de los poderes del Estado, aquí en Morelos, los trabajadores del Poder Judicial, Legislativo, del Judicial, los trabajadores de los ayuntamientos, se rigen por una ley especial. No es por la Ley Federal del Trabajo, se llama Ley del Servicio Civil, donde inicias un procedimiento laboral de una demanda por despido, y ese procedimiento, para que resuelva el tribunal en primera instancia, te viene a estar dando 3, 4, 5 años. ¿Sí? Y después te vas a una segunda instancia, que es, ya sale el laudo, que es la sentencia, y si yo me quedo con esa sentencia, llevando al trabajador, unas sentencias, que si yo me quedara con unas sentencias donde te dice no tienes razón, no tienes derecho, el último reducto como litigante que me queda que se haga justicia es irme a la siguiente instancia, al Poder Judicial Federal, Ok. donde él va a revisar la sentencia dictada por el juez de abajo, en este caso el tribunal. Y hay muchos, nos confiamos en que dices, bueno, al menos el Poder Judicial no está tan corrompido como local, y logro cambiar el sentido de la sentencia con argumentos. Se cambia la sentencia y me dicen, ya ganaste. Ok, ya ganamos. Ahora ya tengo una sentencia donde dicen que yo ya gané. Ok, ahora ¿qué falta? Ejecutarla, materializarla, Aplicarla. ¿sí? El ganar una sentencia
no es que ya lleves el 90% del procedimiento. Estás a mitad del río, es el 50%. Sí. El otro 50% es cobrarlo, ejecutarlo. Y en eso resulta que tienes una ley que se llama Ley del Servicio Civil que no establece un procedimiento de ejecución de esa sentencia como tal. Es una ley que no tiene dientes para ir en contra de un ayuntamiento que es el propio Estado, en contra de un poder, y más se retardan los juicios. ¿Qué tenemos que hacer ahí como abogados? Recurrimos otra vez al Poder Judicial y se le dice: el Poder Judicial, se está violando mis derechos de acceso a la justicia a la luz de la Constitución. ¿Por qué? Porque mi derecho no es tan solo que me permitan acceder a la justicia, sino que se desarrolle mi juicio y se materialice la sentencia que tengo a mi favor. Y es donde interviene el Poder Judicial Federal, ordenándole que tome las medidas necesarias para que se ejecute esa sentencia a favor de ese gobernado, en ese caso específico llamado trabajador. Y para eso es autonomía. Para eso es autonomía, y obviamente la autonomía sí te la quiero comentar, porque también una de las cosas de la propuesta es que al Poder Judicial se le dice: hay un representante en cada poder. En el Ejecutivo es el presidente, en el Legislativo es el presidente de la mesa directiva, de Cámara de Diputados, senadores, y en el Poder Judicial es el ministro presidente. Pero ahora le dicen: tú nada más te vas a dedicar a la función de impartir justicia, y todo lo que tenga que ver con la administración de este poder, vamos a hacer un órgano donde ese órgano va a estar integrado por representantes del Legislativo y del Ejecutivo. Es como si le dijeras al presidente de la República: oye, tú vas a ser el poder ejecutivo, el que va a ejecutar, pero la administración de tu poder no la vas a llevar tú, la va a llevar otro poder. ¿Y no crees que sea como un tipo de ayuda para poder mejorar ese En términos jurídicos poder? yo te puedo decir que es una invasión a las competencias que están definidas en la propia Constitución. Por eso es la intención de modificar la Constitución. Un poder debe ser autónomo, y más en el sistema presidencialista en el que vivimos. ¿Y por qué te lo digo? En otros países hay un sistema parlamentario. ¿Cuál es la diferencia con un sistema parlamentario y un sistema donde también existe la monarquía? Reino Unido, hay un sistema donde está el Parlamento inglés, la Cámara de los Lores Comunes, diputados, senadores, equiparándolo con México. Pero está el rey y está un primer ministro. El jefe de Estado es el rey. El primer ministro es el jefe de gobierno. El jefe de gobierno es el que se dedica a la operatividad del gobierno. Y el representante del Estado es el rey. En México tenemos un sistema presidencialista. Del jefe de Estado y gobierno es una sola persona, llamado presidente. Y donde el poder ejecutivo, a lo largo de la historia de México, siempre ha querido ser un poder arriba de los dos poderes, legislativo y judicial. Que si bien en la norma dicen son tres poderes que están en un plano de igualdad, pero en un sistema presidencialista en el que estamos, siempre el Ejecutivo, sea de cualquier denominación política, siempre ha querido estar arriba de esos poderes. Y lo que ha sucedido es que siempre el Legislativo y el Judicial ha sido un sistema de contrapeso político, legal, orgánico, para evitar que el poder se concentre en una sola persona. ¿Crees que sea para evitar una dictadura? Es lo lógico. Okay. Digo, lo hemos visto en experiencias Porfirio en Cuba. Díaz. Fíjate que Porfirio Díaz se dice que hizo una dictadura, pero hubo una división de poderes. Y créeme que hay cosas que no me parece que se hicieron en el gobierno de Porfirio Díaz, pero también hubo cosas que se hicieron
y que se respetó la autonomía del Poder Judicial, se hicieron las grandes obras que hoy a la fecha subsisten desde el tiempo de Porfirio Díaz. Claro. Sí. Pero bueno, volviendo a este sistema, a los sistemas de gobierno, por ejemplo en Estados Unidos, es otro sistema de gobierno donde hay un vicepresidente. ¿Tiene una función el vicepresidente en Estados Unidos? Es Anthony Sí. Blinken. Anthony Blinken. No, la vicepresidenta es Kamala. Ah, Kamala Harris. Ah, sí. ok. ¿Cuál es la función del vicepresidente? Teníamos aquí en México anteriormente la figura del vicepresidente. Es como el jefe de Y oficina, él- ¿no? y era el que mataba al presidente para poder acceder al cargo. Ok. Por eso se eliminó de aquí. Sí. Pero en Estados Unidos sigue la figura del vicepresidente. Y se siguen matando. Y la vicepresidenta forma parte del Congreso. Es el representante del Ejecutivo, forma parte del Congreso. Y es el mediador del Ejecutivo con el Congreso. En Reino Unido, y creo que también en España, en ese sistema parlamentario, los secretarios de Estado, comparado con México, o los demás ministros, no son electos por el jefe de gobierno, no son designados más bien por el jefe de gobierno, Ok. son designados por las minorías, la primera minoría de la integración del Parlamento. Órale, ¿Sí? interesante. Entonces hay un sistema de contrapesos. Sí. ¿Sí? Que en México el sistema de contrapeso lo hacemos entre tres poderes y entre los órganos constitucionalmente autónomos, INE, INAI, Instituto de Telecomunicaciones, que les dan facultades y autonomía y que han generado ese aspecto democrático en el país para evitar que la concentración de ese poder absoluto recaiga en una sola persona. Ahora, si es válida o no la reforma, pues yo lo que podría decir es que no podemos decir si es buena o mala. Aquí la situación es cómo nace esa reforma. Nace sin tomar en cuenta el poder que vas a reformar. Nace sin detectar cuáles son la verdadera cuestión que hay que reformar en el Poder Judicial. Situaciones trascendentales más que elecciones de jueces. Y aquí la situación es que con un plumazo, con esta reforma, se pretende sustituir a todos los jueces Ok. que traen una carrera judicial, y que hablamos de una carrera judicial que Décadas. empezaron desde la actividad más básica en el Poder Judicial y fueron escalando en base a la meritocracia, a méritos, en base a que se tuvieron que capacitar, tomar cursos, tuvieron que haber hecho un examen de oposición para poder ir accesando a los distintos cargos. Entonces, de alguna forma, ya que mencionas la meritocracia, ¿crees que en este Poder Judicial, o sea, sí existe la meritocracia? O sea, ¿sí se rige bajo ese, por el mérito? Sistema. Es una situación que ha evolucionado, porque te diré, es un poder que inició igual por dedazo, igual por compadrazgo, que el Y hijo siempre del existirá, magistrado, ¿sí? Pero al final de cuentas se ha fortalecido ese poder porque existe una escuela judicial, Ok. donde el que quiere empezar de meritorio, pues vas a entrar, que es desde la universidad. Si quieres accesar ya a un cargo de oficial judicial, inclusive hay convocatorias abiertas que hoy las hacen para que hagas un examen de oposición para ser oficial judicial, que es el cargo más básico con el que entras. Y de ahí, si tú quieres ser actuario, pues necesitas tomar cursos de actuario que te da la propia escuela judicial. Y esos estudios te los va validando. Si vas pasando esos estudios y tienes determinado número de años en el cargo y cumples con los requisitos, puedes participar en un concurso de oposición y acceder al cargo de actuario. Y te dan cédula de actuario y todo eso por parte de la escuela. Haces tus cursos. Ahora, si quieres ser ese actuario, quieres ser secretario, haces tus cursos de secretario, pasas esos cursos, estuviste ya 5 años como actuario, haces tu examen de oposición y vas accediendo al cargo de secretario. ¿Y qué le vas dando a tu gente? Que lo vayas formando dentro de la carrera judicial de cómo se maneja un juzgado.
cómo se maneja la impartición de justicia. Okay. Entonces ahí vas privilegiando las capacidades, habilidades y competencias de la persona. En esta situación de lo que se pretende que la elección sea por voto popular, por cómo está expuesta el dictamen, que dicen que la gente vote a los jueces. Pero si la gente no sabe. Pero ¿no? Vamos a partir de la idea que vas a votar los candidatos que yo quiero que votes. Claro. O sea, no te voy a decir, tú no vas a Opción A, tener B, la C. habilidad de decir, oye, voy a votar por fulanito. La propuesta son estos candidatos. Y de acuerdo a la reforma, para ser candidato, no requiero tener carrera judicial. Entonces, ya que... No requiero tener experiencia. ¿Cuál crees entonces que sea la consecuencia de elegirlos de esta forma? ¿Cuál es la consecuencia? Sí, ¿por qué se le ocurrió al presidente hacer esto que hace? O sea, decir, se va a reformar y se va a votar por los jueces porque yo considero que es lo mejor. Okay. Porque es lo que... Porque le echas fuego a algo que decía Cruz, a ese resentimiento social que hay en la gente. Okay. Y conviertes un tema que es técnico, que es una función jurisdiccional, en un tema político. 2, debilitas un poder desde adentro, porque las personas que ahora van a integrar ese poder van a llegar por un medio político, no van a llegar Por sus por sus capacidades. méritos, capacidades, habilidades y competencias. Y al llegar de esa forma, pues se sobreentiende a quién te vas a deber. Si tu carrera te la debes a ti mismo por tu esfuerzo, por tu trabajo, tu dedicación, pues no tienes compromiso con nadie, más que contigo. Pero si llegas derivado de un proceso político, ¿a quién se lo vas a deber? Fíjate, Lick, aquí en este sentido... Tiene sus ventajas y Pero desventajas. espérame, ahí viene la otra cuestión más importante y de la que no se habla. Tienes un sistema de jueces que van a estar sometidos a decisiones políticas. Pero lo trascendental de esta reforma es el interés del presidente, que así lo ha anunciado. Yo no estoy poniendo palabras, ni estoy en contra del presidente, ni es un tema político. ¿En qué sigue insistiendo? En la desaparición de los fondos del Poder Judicial en sus fideicomisos. Y lo dice así la reforma. Se desaparecen los fondos. ¿Y qué son los fondos? ¿Qué son los fondos y qué son los fideicomisos? Son los ahorros que durante años el Poder Judicial ha tenido de acuerdo al presupuesto, que en lugar de regresarlos, porque no los ejerció, los fue metiendo en fideicomisos. Y se fueron creando fideicomisos para mejorar las instalaciones, para abrir más juzgados y por muchos otros factores. Pero los tiene, ese ahorro de años. Y que ahora digas, el ahorro que tú tenías, Poder Judicial, que tú hiciste, entrégalo a la tesorería, porque ese va a ser el capital de financiamiento de las pensiones del bienestar. O sea, voy a cumplir mi propósito, mi propuesta política. Ok. Con lo que Dicen tienes. por ahí, hago ¿cómo? Caravana o reverencia con sombrero ajeno, algo así. Sí, sí, sí. Entonces, yo dispongo para mis planes, proyectos, lo que tú generaste. Porque es dinero del presupuesto. Lo jalo. Entonces, le vas a limitar el presupuesto del Poder Judicial, porque entonces ya es un poder que no se va a expandir. Que el presupuesto va a estar ajustado a sacar las labores propias que tienes ahorita. Perdón. Austeridad Fíjate, republicana. Lick, en ese sentido, ahorita que tocabas temas de sistemas gubernamentales o de Estado de otros países, pues algo que también hay mucha obviedad en el tema es que pues tampoco estamos como Londres, tampoco vivimos como los londinenses y tampoco vivimos como los estadounidenses, ¿no? Pese a que su sistema judicial es de manera ideal o se pretende que sea lo ideal que tengamos también aquí en México, yo me pregunto también, ¿en dónde está nuestra justicia?
¿En dónde está realmente ese poder que nos debió de haber defendido durante muchos años con empresas que han estado abusando durante tantos años pues de la ciudadanía, ¿sí? ¿Por qué existen salarios tan bajos durante mucho tiempo que no se les el salario mínimo no se aumentaba? ¿Dónde estaba esa justicia que tuvo que haber existido con empresas transnacionales que vienen a llevarse los recursos naturales del país, otorgando lo mínimo al Estado, y que esa riqueza, pues en caso de que se entregara, pues fuese repartida para beneficio de la ciudadanía y no se la quedaran los políticos? ¿En dónde estuvieron en ese momento? ¿En dónde está esa gente preparada que pasó sobre el sistema de actuarios, de penalistas, de otros cargos del sistema judicial? ¿Dónde estuvieron en ese momento? O sea, ¿por qué no aparecieron si tenemos un sistema judicial que se ha estado preparando durante tanto tiempo, donde se han preparado para efectuar la ley imparcial sobre cualquier persona? ¿Por qué vivimos en un estado con tanta desigualdad? ¿Por qué vivimos en un estado con tantos delincuentes de cuello blanco, ¿no? Entonces, creo que parte de todo de toda esta reforma, así como lo dices, es tema de echarle fuego a la leña sobre un odio que existe, o sobre un rencor que existe en la ciudadanía del sistema judicial. Pero sí es cierto, o sea, lo está, pero también es impartido por algo, Lico. O sea, es inevitable, ¿no? Es inevitable decir, no estamos mal, ¿no? O sea, es innegable el decir también, pues, parece que el cambio yo creo que es innegable y es inevitable, ¿no? Pese a los temas que ya hemos pasado de gobierno, que veníamos con un sistema priista que liberal que nos trajo muchas afectaciones. Existió un cambio que fue inevitable. Por mucho que lo quisieron evitar, no se pudo, ¿no? Llegó un cambio de gobierno. Y ahorita, a como se ve el panorama, se ve de manera, pues, inevitable también, ¿no? Y siendo realistas también, tocando el tema trasfondo del por qué. Entonces, en todo ese tiempo que la justicia nos dice, el sistema judicial nos dice, no, pues es que sí estamos haciendo las cosas, pero cuando se necesita, ¿dónde estaba? No, ahorita, pues yo creo que tocará ver cómo se puede continuar con estas, pues con este avance que hay en el sistema, y ver las opciones que tenemos para mejorar. Yo no veo otro panorama, Lick. ¿Crees que nos lleve a algún lado esto, sea favorable este cambio? Habrá que ver. Okay. Digo, yo coincido con él. El cambio tiene que suceder. Es un cambio histórico, ¿no? Pues sí, es un cambio histórico que al final de cuentas se va a dar porque tiene la mayoría del partido en el poder. Que vaya a funcionar o no, pues ya lo veríamos en la práctica. Lo importante es no arrepentirnos. Claro. Porque al final de cuentas puede suceder que haya un arrepentimiento del retroceso que puede haber en la impartición de justicia. Okay. Y en mi parte de lo que yo te puedo decir, a mí me tocó ver ese cambio donde dijera Cruz, no se procuraba los derechos del gobernado, del ciudadano. Y cuando ya empezábamos a ver ese cambio, volvemos a retroceder al tiempo donde era más difícil hacer valer los derechos del ciudadano. Yo no tengo
no soy pitonizo para ver el futuro, pero sí lo que veo es que va a ser muy complicado este cambio, y más para los que somos operadores del derecho, que estamos inmersos ahí. A mí me preocuparía tener a un juez que le tiemble la mano, dictar una sentencia en contra del propio Estado por intereses políticos. A mí me preocuparía esa situación, porque pues, es parte de mi desempeño y es parte de que el gobernado no va a ver resultados. O sea que hay un reto moral, ¿no? Ético, de alguna forma. Hay más que un reto, tendremos que ver cómo se matiza todos estos cambios. ¿Cómo se ejecuta? Cómo se ejecuta y si en verdad es funcional. Porque para que esto podamos ver si es funcional o no van a pasar muchos años. Aquí lo que yo espero, que cuando se dé ese cambio no se pase a ese retroceso. Por eso creo que necesitamos una excelente administración. O sea, si el cambio es de una forma segura y como muy determinante, también pone en jaque a los que totalmente prácticamente están diciendo, a ver, vamos para acá, a ver, dale. Sí, es mucha responsabilidad, mucho poder. Hay que tener seguridad y llegar, claro, con esa seguridad y ejecutarla y sostenerla, ¿no? O sea, por supuesto va a tardar, pero creo que sí hay que ver los primeros resultados. O sea, desde el inicio de alguna forma tiene que ver hacia dónde va el barco, ¿no? Y yo creo que ahí más bien es quién tiene ese juicio de decir, vamos bien. Aquí lo importante es ver qué tanto influye la legitimación de los juzgadores en sus decisiones, porque ellos hablan a través de sus sentencias. ¿Qué tanto influye esa legitimación? Al final vamos a tener juzgadores, alguien va a juzgar. Los personajes van a estar ahí, ¿no? La figura del juzgador va a estar. Sí. Hoy cuestionamos si tiene habilidades o no, porque no se le exigen de entrada. Aquí se cumplirá con ese reto, que al cambiar la legitimación, ¿por qué lo digo? Porque dicen, es que el hecho de que el gobernado, el ciudadano decida quiénes van a ser sus jueces, se legitima democráticamente, porque fue el ciudadano que eligió. Que no para significa que sea lo óptimo. Pero ¿no? para mí, como yo te podría decir, es una situación de que el Estado se lavaría las manos. Dijeron, ustedes escogieron. Tú tienes, ¿no?, el juez que te mereces, porque tú votaste por él. ¿Y de qué manera cambia esa legitimación si es electo por el Estado o es un juez que tiene carrera judicial y que ha trabajado toda su vida en el Poder Judicial y que tiene capacidades y habilidades, que si no sale de una votación, si no sale de una meritocracia? ¿Qué tanto va a cambiar el origen del juez? O sea, ¿qué tanto va a cambiar las sentencias o la justicia de la que tú hablas porque cambia el origen del juez? Claro, sí, y ahí lo curioso, ¿no? O sea, pues hasta no ver, ¿no? Hasta no ver. Ese es un reforma. Y si tienes un mal juez, fue el que decidió, el pueblo. Y te recuerda uno de esos pasajes bíblicos cuando en el proceso de Cristo, viendo desde la perspectiva jurídica, bajo la ley judía y la ley romana. Bajo la ley judía fue declarado culpable, y tan es así que, como tenía pena de muerte, fue llevado ante el pueblo, primero ante la justicia romana. Y como no había elementos para juzgarlo bajo la justicia romana, por eso Poncio Pilatos determinó lavarse las manos y dijo, pues que elija el pueblo. Y el pueblo fue el que eligió, y al final el pueblo, asusado por Caifás, fue el que decidió: liberen a Barrabás. Yo creo, fíjate que es un tema bien controversial. Porque tiene ventajas y desventajas. Yo creo que todo lo del tema de la justicia tiene sus ventajas. Por ejemplo, la parte
de elegir a los jueces por voto popular o la parte de la meritocracia. Yo creo que las dos tienen ventajas y desventajas. Para mí tiene sus ventajas porque sí legitimas a un juez, pero también si el juez lo escogió el pueblo y se equivocaron, pues el pueblo también puede tener la culpa, como dices, ¿no? Pero digo, enlistando los vicios que hemos tenido a lo largo de los tiempos desde el neoliberalismo hacia acá, con un plumazo en 1994 Ernesto Zedillo cambió a 11 ministros de un plumazo. Mencionabas hace rato que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, perdón. No los cambió, redujo el número de ministros. Lo redujo. De 20 a 11. A 11. Fue la reforma judicial más importante que se dio, porque a partir de ahí, el Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte, se dotó de un órgano de control llamado Consejo de la Judicatura, que iba a administrar los recursos del Poder Judicial y que iba a crear una comisión de disciplina para el Poder Judicial, que era una forma de autogobernarse. Entonces, fue la reforma más increíble que le pudo haber sucedido al Poder Judicial, donde se fortaleció, no se redujo. Bueno, se redujo, pero se fortaleció, pero no da esa impresión como que el Ejecutivo es el que pues dispuso, ¿no?, de esa decisión y no lo sometió a consulta popular. A lo que vamos es que vivimos en una democracia en la cual de los 3 poderes, 2 poderes se eligen a través del voto popular, ¿no? Y el Poder Judicial, yo sé que es muy diferente, yo sé que se tiene que evaluar porque no se puede justiciar a una persona nada más a la deriva, tiene que estar. Yo también estoy de acuerdo contigo en el sentido de que tiene que estar preparada, porque imagínate, es una de las ventajas de también escoger a las personas por voto popular, porque puede que no esté tan preparado, y creo que ha surgido esos problemas en otros países, que luego llegan gente, jueces que no tienen la capacidad para poder impartir justicia correctamente. Pero digo, lejos de todo eso, yo entiendo la parte de las ventajas y desventajas, pero ¿no consideras que también que el Poder Judicial sufre también de muchas cosas, como el tema del nepotismo, donde más del 50% de las personas que están en el Poder Judicial y toda la cadena o la línea trabajan suegros, tíos, tías, más del 48%, según datos de muchos periódicos? ¿Qué opinas de esa parte del nepotismo? Porque también pues ellos no les dan chance de que puedan hacer carrera judicial realmente otras personas, porque pues va a haber ese compadrazgo. No hay rotación. No hay rotación, entonces pues va a ser también, o es más bien muy complicado. Por eso yo creo que se tomó la parte del voto popular, que tampoco estoy muy de acuerdo, pero que a lo mejor fue una salida, un escape hacia ese tema del nepotismo, porque hay bastante nepotismo dentro del Poder Judicial y están los datos ahí. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo solucionar ese problema? Porque a lo mejor puede afectar directamente a la parte de que les dé chance a los demás para que puedan crecer, puedan desarrollarse también como jueces. Eso es un vicio que está ahí latente. Entonces, ¿qué hacer con ese vicio? ¿Cómo lo podemos solucionar? El nepotismo siempre ha estado presente en todas instancias de gobierno, Poder Ejecutivo, sí, Legislativo y Judicial. En lo que toca al judicial, por eso decía, había gente que accedía a los cargos porque era hijo del magistrado, conocido, familiar. No te digo que no lo hay, pero ¿qué es lo que puedes hacer? Fortalecer las instituciones que hay dentro del Poder Judicial, darle más herramientas legales, estructurarlo más. Cuando algo está mal, pues no lo derribas completo y lo desapareces, Claro. Lo mejoras, pero tienes que ver cuáles son las imperfecciones y de qué manera lo puedes fortalecer, Mejorarlo. no derribar. Perfecto. Porque derribar, muchas veces se piensa que hay que derribar las instituciones para crear otras. Entonces esto es algo muy atrevido, ¿no? Ese es un gran cambio, de alguna forma así lo ves, como derribar
una institución fortalecida, Sí. que viene con crecimiento, que es lo que te comentaba, de ir purgando los vicios. Sí, definitivamente Claro. no se han purgado todos, los hay, pero de esa manera vas quitando esa parte Poco a poco. Tóxica, dañina, ¿no? poco, Gradual. sí, pero vas fortaleciendo, vas haciendo un plano institucional al Sí. interior. No derribas todo hasta los cimientos y dices, voy a hacer otro, y desde un inicio, y a ver si me funciona. Ok. ¿Sí? Porque al final de cuentas también tenemos que reconocer que nuestro sistema de justicia en el ámbito federal pues ha mejorado mucho y es uno de los mejores. No está, yo te puedo decir que no es como la percepción que tenemos, que en los poderes judiciales federales locales hay muchas deficiencias y podemos decir que Las mayores, yo siento. las mayores, y se ha purgado ese poder judicial federal con instituciones que se han fortalecido. Te digo, la escuela judicial que da capacitación, y no tan solo para los trabajadores, para los propios abogados que litigamos. Esa capacitación es de nivel y gratuita, ¿sí? Y vas Ok. generando habilidades y competencias tanto para el usuario como es el abogado que va a litigar, pero tanto a su personal. Y si hay deficiencias y si hay nepotismo, pues tienes que precisarlo, ubicarlo y sacar ese cáncer. Se vale. Pero por eso hay instituciones dentro del Poder Judicial. El Vamos a Consejo de la fortalecer. Judicatura, ¿no? El Puede hacer Consejo eso. de la Judicatura tiene una comisión especial Ujú. y se dedica a esa cuestión. Creo Hoy que ese es tenemos un proyecto. un poder que está a la vanguardia también. Tenemos un juicio en línea de amparo que no lo tienen pues otros tribunales locales, y se ayudan y se auxilian de los tribunales federales. O sea, ha ido mejorando, y te lo digo yo, que me tocó ver esas dos cuestiones del viejo poder judicial y la renovación. Y no es porque yo lo esté defendiendo o porque tenga un interés con el poder judicial. Claro. Yo soy fiel creyente que lo que se pueda mejorar, que se mejore, pero que no se destruya. Ok. Lo que funcione, que siga, porque ya está probado que te sirvió, que te Sí. funcionó. Pero no digas, todo está mal y derribes todo, porque el construirlo otra vez desde cero, vamos a ir a prueba y error a ver si nos funciona, y si no nos funciona, Entonces digamos que es un movimiento arriesgado. arriesgado totalmente, Y radical. muy radical. Muy radical. De hecho, va a ser la primera vez en México que se vote a los jueces, o ya se había hecho en la época, creo que de Benito Juárez, parece ser que se votaba. Sí, ¿no? parece que se votaba así. O sea, no he leído la parte de si funcionó o no, pero ¿por qué se dejó de hacer? O sea, también esa parte. Sí, claro. O sea, de hecho somos de las constituciones más avanzadas. Pero bueno, pues ojalá y... ¿Qué piensas, mi Crucito? Ojalá y esto... Ojalá y funcione, ¿no? Funcione, la verdad, definitivamente necesitamos gobernantes y jueces y ejecutores de la ley totalmente éticos y profesionales para que esto pueda funcionar, porque en caso que no, pues lógicamente si se desvía el rumbo o si toma un rumbo que definitivamente pues no lo queremos en el panorama, pues lógicamente nos puede ir mucho peor de lo que nos ha ido, ¿no? Eso es en definitivo. Esperemos que tengamos las personas ideales, idóneas, en estos lugares, en estos puestos, y que nos pueda ir mejor a los mexicanos, porque es un hecho. Yo creo que esto no hay vuelta atrás, es inevitable, es algo que va a pasar, ¿no? O que ya está pasando, ¿no? Finalmente sí es. Todavía falta el Sí, es tribunal. algo, sí, falta, pero ya como se ve, siendo sinceros, creo que es un hecho, ¿no? Creo que no hay mucho para dónde ver. Y pues bueno, Tuli, como última pregunta, viene ahí Fer. Si pudieras cambiar algo en el mundo, lo que sea, ¿qué cambiarías? Híjole, me sacas de mi contexto con esa pregunta. Hasta me agarras encarrerado así con el tema. Fíjate que es una pregunta que no me la había hecho y que sí es un motivo de reflexión. A eso nos has incitado hoy a reflexionar mucho este proceso. No te quiero quitar la respuesta, pero creo que la sociedad se va a probar mucho, ¿no?, con este tipo de elección. Pero si tuvieras el poder de cambiar algo,
en el mundo, ¿qué sería? Híjole. Pues yo siento, y no es de que tenga el poder, yo me siento con el poder de cambiar al mundo. Primero porque creo en mí como persona. Y porque si yo en algo puedo abonar con mi esencia, con lo que soy como ser humano, y puedo dejar una huella para los demás, yo me quedaría satisfecho. Yo la huella la quiero dejar para mis hijos, que se sientan orgullosos de su padre, pero si en algo con los amigos, con los vecinos, pueda quedar ese grato recuerdo, esa esencia de que uno vino a apoyar a esta vida, yo me doy por satisfecho. Yo me siento empoderado por eso. Órale, qué buena respuesta. Excelente. Lick, muchas gracias. No, pues un a la placer, orden. un placer. Espero me inviten más seguido. Claro que sí. Y no, enorme. y no tan solo hablar de estos temas, otros más que hay pendientes Sí, del tintero. sí, Yo tengo otra pregunta antes que nos vayamos. Ajá. Si pase lo que pase, porque ya, Ay, ¿te ya muchas veces. postularías para ministro? No, para ministro no, digo, hay que ver sus capacidades de uno. Si yo me postularía ahora que se abre o que se va a abrir esa posibilidad para que personas externas lo hagan, yo no lo haría. Y te lo voy a decir por qué. Porque a mí siempre me ha gustado estar de este lado del mostrador. A ti te gusta ser como Will Smith, enemigo del Estado. No, fíjate que a mí me fascina litigar desde esta perspectiva. ¿Y por qué? Porque nosotros los litigantes somos los que suministramos de materia prima al juzgador para crear esos conceptos de derecho, esas interpretaciones. Porque el juzgador no lo va a hacer si no se lo pones a su consideración. La docencia, ¿no te llamaría la atención? Sí, de hecho me dedico también a la docencia, doy clases a nivel licenciatura, en posgrados. Sí, se nota la didáctica, ¿no? Que tiene para poder, sí. Y me gusta y me apasiona esa parte porque también te mantiene actualizado de los temas. Y es importante también que no solamente, que esa experiencia que se logra elaborando, litigando, no solamente se quede contigo, ¿no? Sino la transmisión de justamente lo acaba de decir ahorita, con la esencia de que se quede. Claro. Tengo el poder de cambiar el mundo y digo, es parte de empezar con el proceso. No, lo acaba de decir ahorita. Y me da mucho gusto que ya estés encaminado en eso y que te sientas así. Excelente respuesta. Me siento satisfecho. Se nota que hay conocimiento. Sabes, sí, claro, que sabes de lo que estás hablando. Es necesario, creo que también para este tipo de políticas es necesario también que entre la sociedad pues exista gente que sepa qué está pasando, porque si nos vamos a probar a nosotros mismos con este tipo de elecciones, pues estar seguro de a dónde vamos, ¿no? Claro, se va a someter a fuego esto y dijera un amigo muy querido, pues ahí se verá. Sí, claro, aparte de que uno divulgarlo, ¿no? Es la cuestión de uno divulgarlo para que la gente lo entienda. Cuando me invitaron dije, pues ese tema que es de actualidad y principalmente para que hacer un poco de conciencia en la gente, ¿no? De qué es lo que está pasando, qué es lo que viene. Y la gente va a decidir al final del día. Primero va a tomar una postura la gente. Sí estoy a favor de la reforma, no estoy a favor de la reforma, pero ya tiene la otra parte, ¿no? De estar informado. Porque también dentro de este mundo de desinformación, lo importante es la información. Claro. Y hoy, pues creo que contribuimos a esa parte para que la gente pues, lo pueda entender de manera más digerida, porque al final de cuentas el actor de toda esta circunstancia va a ser la gente. Si aprobarse, va a tener que votar. Sí. Y al menos tenga esa conciencia de saber qué es lo que va a ir a hacer. De qué es lo que se viene, ¿no? Y qué es lo que se viene. Y la gente va a determinar pues, lo que mejor convenga para ella. Al final todos queremos justicia y paz, ¿no? Que es lo más importante. Y que pues no la hemos tenido suficiente, pero pues que puede llegar a ser perfectible. Y muchas gracias por todo este conocimiento que nos brindas
se ve que sabes del tema y se ve que pues nos ayudaste mucho también a comprender el lado de La las estructura. ventajas, sí, la estructura de ventajas y desventajas, no nada más esta parte, ¿no? De la la reforma ya de una vez, ¿no? Sí, Sino claro. desglosarla, Lo que se viene, escribirla, ¿no? La importancia. la importancia, ajá, lo que se viene, las ventajas Sí. y desventajas. Sí. Y gracias sí, por sí. tu tiempo y pues otros temas también. No, Claro. pues a la orden, yo estoy a la orden que me inviten otros temas. Pues de una vez nos quedamos a grabar el segundo. Yuri dice que más sensibles, más más espirituales. Listo, De banda. todo aquí hablamos. Excelente, pues muchas gracias. Ahí estamos. Hasta la próxima. Bye. ¿Cómo te sentiste? Bien, no sé, ¿ustedes cómo me sintieron? ¿No le pusiste Sí. aplausos? Sí,